tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Puntos de Vista por el canal de la Cámara de Diputados, siempre para debatir, conversar sobre grandes temáticas de la actualidad, de la contingencia de nuestro país. Estamos junto al diputado Arturo Esquella. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Claudio, muchas gracias por la invitación. Como es habitual, para conversar sobre estas temáticas, algunas de ellas que generan mayores puntos de controversia, de tensión, quizás mal llamados temas valóricos, porque en rigor no son temas valóricos, son temas también de la sociedad y temas políticos, finalmente. Porque vamos a hablar sobre el matrimonio igualitario, diputado. Así es, pues yo creo que efectivamente es un tema valórico. El error está en pensar que estos únicamente son los temas valóricos. O sea, cuando hablamos de pobreza y cómo se enfrenta, además, también es una mirada moral, por poner un ejemplo. Sí. Temas valóricos sexuales, moral sexual, quizás ahí podríamos circunscribirlo si es que hay que clasificar las cosas, cosa que nos gusta mucho a los abogados. Exacto. Ahora, este tema de alguna manera ya lo habíamos empezado a debatir a propósito de todo el debate que se generó para la ABP o el AUC, como terminó llamándose, la Unión de Acuerdo Civil, Acuerdo de Unión Civil, más bien. Y hoy día viene algo que nosotros pensábamos se debía generar en ese entonces. Nosotros levantamos la voz, dijimos, mire, ¿por qué no derechamente discutimos un proyecto de ley, digamos, de matrimonio entre personas del mismo sexo? No se hizo, se quiso hacer primero ese acuerdo de unión civil y tal como todos sabemos, ya se ha anunciado un proyecto de ley de matrimonio de personas del mismo sexo para los próximos meses. No sé si se va a adelantar porque se suponía que iba a ser el primer semestre del próximo año, pero he visto tanto movimiento desde la moneda y también desde las bancadas oficialistas que muy probablemente luego vamos a contar con algún texto. ¿Ustedes están viendo como un tema coyuntural de recuperación rápida de aprobación popular del Ejecutivo, de la Presidenta fundamentalmente, o como un tema necesario que es importante debatir, legislar o al menos discutir dentro Yo creo que es una Cámara? Mezcla. Para muchas personas, particularmente ciertas organizaciones, es muy importante, organizaciones que tienen bastante llegada en la moneda. Para otros lo ven como una manera de diferenciarse desde el punto de vista electoral y lo ven con un sesgo ahora que estamos entrando en el mundo electoral. Van a ser 2 años de campañas, primero las municipales y después las presidenciales y parlamentarias. Y efectivamente lo deben estar viendo así. Para muchos parlamentarios esto es, tal como lo dijo alguna vez la presidenta respecto del delantal blanco de grito y plata. Delantal blanco de los médicos, digamos, para la foto del afiche. ¿Y esto por qué? Porque van a necesitar muchos menos votos para poder ser electos, a propósito de menos en proporción, en porcentaje, digamos, a propósito del crecimiento de los distritos, el crecimiento de los escaños que se eligen en cada uno de los distritos, y ellos saben que llegando a un 15, un 20%, concentrándose en los temas que pueden ser de interés de un 15, un 20%, tienen hecho un check bastante relevante en su reelección. Eso respecto de quienes lo están viendo desde una perspectiva electoral. No quiero circunscribir todo a eso porque es evidente que para muchas personas también es un tema de fondo, es un tema que hay que abordar. Yo creo que es un tema que efectivamente se debe debatir, ojalá con altura de mira, y desde ese punto de vista esperaría tener al frente, digamos, para poder pronunciarnos más profundamente un texto concreto de qué es lo que pretenden hacer. Ahora, ¿qué cosas, diputado, considera usted debiesen ir al menos en ese proyecto en relación también a los temas que ustedes discutieron en su momento, cuando también se debatía sobre esta posibilidad de acuerdo de unión civil? Bueno, partamos de la base de que yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, no es que yo proponga qué es lo que tiene que venir en ese proyecto. Yo jamás presentaría un proyecto de ley así. Por mucho que me interese tener el debate, yo no lo voy a gatillar. Claro. Pero en el entendido de que quieran presentar algo así, va a ser bastante simple. Van a apuntar a que se modifique en el Código Civil, en la Ley de Matrimonio Civil, en todas las partes en donde se habla de un hombre y una mujer, se va a hablar de personas. Así de simple. Va a tener otras variables, va a tener otras bajadas que tienen que ver con los regímenes patrimoniales, seguramente, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia o el matrimonio civil propiamente tal. Ahora, lo relevante es el debate, cómo se da. Una cosa es lo legislativo propiamente tal, que es bastante técnico, y lo otro es el debate. Y en el debate hay 2 grandes maneras de abordarlo. Uno desde la perspectiva de la afectividad, es decir, de los afectos, que suelen las organizaciones que se dedican a promover el matrimonio de personas del mismo sexo enfrentar el debate por ahí. Y otro es en lo estrictamente jurídico. En el plano de los afectos, yo creo que es un error enfocarlo por ahí, porque tú comprenderás, no sé si tú estás casado o no, pero para quienes nos están viendo y que están casados, no fueron a una oficina de registro civil para que un señor que no conocían les dijera que ambas personas, hombre y mujer, se querían mucho, digamos. O sea, eso no es así.
uno va precisamente a firmar un contrato entre dos personas que da paso a un nuevo estándar, un nuevo estatuto jurídico que va a regular la vida en común que tienen esas personas y principalmente las personas en el fondo que de esa unión puedan nacer. Y ese es el tema. Entonces, cuando se habla del afecto y por qué nos discriminan, que algunas personas... No hay discriminación alguna, o sea, no hay discriminación arbitraria alguna. El matrimonio establece ciertos requisitos de existencia precisamente basados en la naturaleza de la unión y por lo mismo, digamos, que se exige diferencia de sexo, también alguien podría decir, pucha, me están discriminando porque no me dejan casarme con mi hermana. Y es evidente, digamos, de que no se puede porque hay una razón que evidentemente no es arbitraria, que hace que en ese caso ese matrimonio no se pueda llevar a efecto. Y tantas otras, digamos, pongo un ejemplo un poco burdo, pero es así. Entonces, sacando de lado el debate en el plano de los afectos y entrando a lo jurídico, es en donde uno tiene que generar el debate. Y ahora, desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que ya está todo saldado, por ejemplo, con la unión civil entre parejas del mismo sexo? No, antes de eso, yo, y para que me entiendas, yo creo que el matrimonio, tal cual lo conocemos, vigente hoy día, heterosexual, tiene relevancia jurídica solo desde la perspectiva de las consecuencias que de él puedan emanar. Es decir, la eventualidad de futuras personas, que incluso ni siquiera hablemos de personas, sino que ciudadanos, futuros ciudadanos, porque desde los ojos del Estado, al final del día, eso es lo que le interesa. Acá pueden nacer nuevas personas, nuevos ciudadanos, y yo quiero, digamos, de que eso tenga un estatuto jurídico distinto, que tengan una suerte de protección, una suerte, digamos, de reglas diferentes a las de cualquier otra persona, digamos, que convive en sociedad. Ahora, si no existe eso, uno dice, ¿por qué el Estado se tiene que meter en esto tan íntimo? ¿Por qué en el fondo la ley va a tener que regular algo que está en una esfera bastante más próxima a la intimidad de las personas más que a la vida social? Y desde ese punto de vista uno dice, claro, la justificación, la relevancia jurídica está principalmente dada por las consecuencias. Y eso nos lleva a que el debate se centre... Entonces, si es que no existe esa posibilidad, si es que naturalmente entre dos personas del mismo sexo no pueda generarse como consecuencia el nacimiento de una nueva persona, uno dice, entonces, ¿por qué se tiene que meter el Estado? O sea, es como lo mismo que hablemos de otras relaciones sentimentales. ¿Tiene que el Estado regular la amistad? ¿Tiene que el Estado regular los pololeos? No, acá hay ciertos componentes que hacen y que justifican que el Estado se entrometa en algo que naturalmente no tenía por qué entrometerse. Ahora, cuando muchos de estos movimientos plantean que quieren la legitimidad justamente y la condición de la figura de la familia para optar, por ejemplo, a opciones, ¿cómo lo ven ustedes? Para allá te quería llevar, porque ahí es en donde alguien me podría contestar, oye, ya, muy bien, naturalmente no pueden procrear, pero podrían optar, digamos, a una adopción. Y ahí entramos a otra esfera de argumentación, porque yo... y me imagino muchas personas coincidirán en que el complemento que se da entre un hombre y una mujer es necesario para la formación de una persona. Alguien a su vez podría contestarme y decir, bueno, pero hay cuántas familias y cuántas personas que les ha tocado formar a niños también entre dos personas del mismo sexo. Imagínate una abuela con una madre que se hace cargo de la guagua. O incluso solos. Lleno, o solos, por supuesto. Pero hablando del complemento de dos personas del mismo sexo versus los de distintos sexos. Y es evidente, y en un sinnúmero de casos, y todos tenemos incluso casos muy cerca en nuestras respectivas familias, que los han hecho con mucho éxito y que han logrado formar con bastante éxito, de muy buena manera, incluso mucho mejor que cientos y miles de casos de padres heterosexuales, digamos, que forman a sus hijos con resultados, digamos, nefastos, no tengo idea. Imagínense los casos. Eso, súper bien, esa sería una muy buena respuesta. La gran diferencia está en que cuando el Estado tiene que tomar la decisión de a quién le entregan adopción a un menor, tiene que tener todo sobre la mesa y tiene que tomar como opción el primer óptimo. Y tú tienes que ir al primer óptimo. Y ahí entramos entonces a ver si es que efectivamente ese primer óptimo está dado por buscar el complemento que naturalmente se da entre el hombre y la mujer. Yo por lo menos creo que efectivamente eso es lo que debiera la ley, por lo demás lo dice la ley de adopción hoy día, y lo dicen y lo representan el proyecto de ley que va en camino y la visión de las distintas personas expertas en la materia, de que es necesario, digamos, de que haya un hombre en el mundo ideal, estamos hablando de la regla general, hay excepciones, haya un hombre, haya una mujer que contribuyan, digamos, en la formación
de ese menor. Diputado Esquella, muchas gracias por esta entrevista y entregarnos estos argumentos que comienzan también a ponerse sobre la mesa de trabajo, pero que ustedes también saquen sus conclusiones en la casa. Así que muchas gracias, diputado. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato con más puntos de vista para seguir debatiendo sobre este interesante tema, para que no se espere. Regresamos a Punto de Vista por el canal de la Cámara de Diputados. Estamos ahora con la diputada Cristina Girardi. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Hola, gracias. Seguimos conversando por lo demás y dialogando sobre el tema del matrimonio igualitario, sus perspectivas, las posibilidades de finalmente tener un ámbito de legislación, diputada. ¿Por qué es importante legislar a su juicio sobre esta figura? Bueno, porque yo creo que de verdad es reconocer la diversidad. Sí. Cuando tú dices que estás de acuerdo con la diversidad, que estás de acuerdo que efectivamente personas que son distintas, ¿ya?, desde el punto de vista de su opción sexual, tengan los mismos derechos es para todos, o sea, no es para que se eduquen, no es para salud, es para también el matrimonio, ¿ya?, porque son parte del contrato social, son parte de los instrumentos de acuerdos sociales que existen, y si una pareja heterosexual se puede casar, si tú efectivamente le reconoces a las parejas homosexuales o lesbianas que sean que tienen los mismos derechos, entonces también tienes que otorgarle el derecho de tener un matrimonio. Y cuando argumentos provienen y dicen esto ya está zanjado prácticamente con el acuerdo de unión civil, no es lo mismo, porque si no sería, yo le digo, bueno, ¿tú estarías de acuerdo que eso fuera para toda la sociedad y elimináramos el matrimonio y dejemos solo el acuerdo de claro, de pareja, claro, de la convivencia de alguna manera? Entonces mucha gente no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, de eliminar el matrimonio. Es hacer efectivo el derecho no es algo chueco, ¿no? El derecho, cuando tú dices todos tienen los mismos derechos, ¿no?, es que efectivamente eso se traduzca en que efectivmente contratos como el matrimonio o el acuerdo de vida en pareja, tú puedes optar, ¿no?, pero las parejas del mismo sexo no pueden optar hoy día al matrimonio. Tú, si eres heterosexual, puedes optar a uno de los dos mecanismos, ¿ya? Las parejas del mismo sexo no pueden optar. Por lo tanto, no tienen el mismo derecho, por lo tanto, el derecho es chueco, no es derecho. Y, diputada, cuando desde la oposición o algunos grupos más conservadores se señala que esto también está en el rango o dentro de un contexto de oportunismo electoral, ¿qué responden ustedes? ¿Qué puede significar votos a favor de una opción que hoy en día está mucho más instalada en lo cultural? O sea, yo creo que es real, o sea, yo creo que el acuerdo de vida en pareja fue la opción conservadora para poder legislar. No es que yo hubiera estado de acuerdo con que las personas tengan solo derecho a vivir en pareja a través de esa ley, ¿no? Fue porque efectivamente se sentía que la sociedad chilena, o este Parlamento más bien, no estaba preparado para el matrimonio igualitario, que iba a tener menos resistencia el acuerdo de vida en pareja que el matrimonio igualitario. Por lo tanto, mi opción no ha cambiado. Yo siempre he sido partidaria del matrimonio igualitario. Y por lo tanto, para mí no tiene que ver con un tema electoral, tiene que ver con una convicción. Así es como tengo hoy día la convicción del tema de la adopción, ¿no?, de parejas del mismo sexo, ¿ya?, que es algo hoy día todavía tabú, claro, ¿no? O sea, todavía la gente no se atreve mucho a enfrentar este tema, pero yo siempre he planteado, con el nivel de maltrato infantil que nosotros tenemos en parejas heterosexuales, ¿no?, el nivel de maltrato infantil, de rechazo, ¿no?, a los niños, de violencia contra los niños, o sea, es como si tú dijeras que el patrimonio afectivo es de las parejas heterosexuales, ¿no? Y no es así. A lo mejor una pareja del mismo sexo, ¿no?, tiene mucho más deseos de tener hijos, tiene mucho más ganas de cuidar a un niño o a una niña que una pareja del mismo de sexos distintos, claro, o heterosexual. Entonces, yo creo que el nivel de abandono, además, que tiene nuestra sociedad con respecto a los niños, yo no sé si tú sabes, pero yo presido la bancada, exacto, de infancia, ¿no?, y hemos tenido una serie de encuentros con el Ministerio de Justicia a raíz del Sename. Tú tienes niños que llevan años en el Sename porque nadie los adopta,
¿no? Y cuando ya cumplen la mayoría de edad, esos niños no van a ninguna parte. No, a ningún lado. ¿No? Y durante años se criaron en el Sename porque nadie los quiso adoptar, ¿no? Entonces, tú tienes una realidad, bueno, y en el Sename los niños son violados, se mueren, los maltratan, ¿ya? O sea, lo peor hoy día, de hecho, yo conversaba el otro día con un chico que es de una ONG que trabaja con el tema de infancia, y me decía, nosotros no nos atrevemos a mandar a los niños al Sename. Hoy día no estamos planteándolo como una de las medidas a los jueces, porque nos aterra que los niños lleguen al Sename. Entonces, tú tienes esa realidad en Chile, ¿verdad? Y le vas a prohibir o no vas a permitir que una pareja del mismo sexo quiera de verdad criar a un hijo, educarlo, quererlo, ¿verdad? Y eso no puede ser patrimonio hoy día del fanatismo, ¿verdad? De los que dicen que solo en una pareja heterosexual puede criarse un niño. ¿Ustedes ven que este es un proceso ya que no tiene pie atrás, que en general uno observa las legislaciones en el mundo y ya están entrando en las figuras que estamos comentando, diputada? ¿O usted cree que de igual manera tenemos que tener ciertos ciclos o tiempos culturales tan propios de este país? ¿O hay que ya dar el salto de inmediato? Más que tiempos culturales, que hay que dejar de ser hipócrita. O sea, yo creo que si votaste a favor de una ley de acuerdo de vida en pareja, ¿no? ¿Por qué no el matrimonio igualitario? ¿Por qué no la adopción? ¿No? O sea, hoy día tú no tienes argumentos, salvo que tú digas, como a mí me han dicho algunos acá en este Parlamento, ay, me dan asco los homosexuales, pero no se atreven a declararlo públicamente, ¿no? Salvo algunos que son, que de alguna manera ya se trascienden a sí mismos, ¿ya? Yo creo que efectivamente, salvo la hipocresía, no hay argumentos ya para mantener este doble estándar, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar en esta materia, porque además lo hemos declarado así. No podemos decir ahora, no, en realidad no me gusta tanto, ¿ya? O sea, voté a favor del acuerdo de vida en pareja, pero en realidad no estoy muy convencido, como para llegar al matrimonio. Claro. Eso es hipocresía. Claro. ¿Y cómo lo ven dentro de la concertación? Gerald, ¿hay posturas que son diversas o creen que en esta materia va a haber cierto alineamiento? Puede ser que haya diversidades de opinión, pero yo creo que mayoritariamente, por lo menos la nueva mayoría, estamos por el matrimonio igualitario. Es como nos pasó con el tema aborto, por ejemplo, o incluso el divorcio en su época. En su época, el divorcio. Pero yo creo que efectivamente hoy día este es un tema donde los propios parlamentarios han declarado que están de acuerdo con la equidad de género, con aceptar la diversidad, ¿entiendes? Entonces, es muy difícil que ellos se nieguen a sí mismos, ¿no? Porque no hay argumento para no aprobar el matrimonio igualitario si tú estás de acuerdo en que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos, que las personas, ¿ya?, que son homosexuales tengan los mismos derechos que uno que no es homosexual, ¿no? Desde el minuto que tú declaras eso, ¿no?, ya no tienes piso para decir no al matrimonio igualitario, no a otros derechos que tú tienes como heterosexual. Finalmente, diputada, ¿ustedes están proyectando ciertos tiempos legislativos para apurar el tranco de esta discusión? Sí. Los cronogramas, ¿cómo lo están visualizando? O sea, lo que estamos planteando y lo que planteó la presidenta de la Comisión de Familia, que es Denise Pascal, que hay 7 iniciativas parlamentarias dando vuelta. La idea es hacer una fusión de estas iniciativas y apurar el tranco. O sea, no hay hoy día argumentos para decir por qué no en este periodo legislativo no aprobamos la ley de matrimonio igualitario, cuando ha sido parte de alguna manera tanto de el mensaje de la presidenta y del programa también, del programa de la presidenta, de todos nosotros. Entonces, ¿qué nos impide? Nada. Y los votos los tienen, están proyectando eso. Solo la falta a lo mejor de voluntad política, que es lo que nosotros queremos decir aquí. Hay voluntad política y por lo tanto tenemos que avanzar. ¿Y con el nuevo ministro del Interior, cómo lo ven? ¿Este tipo de iniciativas se ve? Yo creo que por lo menos lo que yo he escuchado del ministro Fernández es que él está con el programa de la presidenta, sí, ¿no? Y dentro del programa de la presidenta está esto. Entonces no hay... yo de verdad no veo obstáculos, ¿ya? Ahora, si alguien quiere artificialmente poner obstáculos,
está desdiciéndose de todo aquello que ya declaró, ¿ya? Y yo creo que sería muy mal, o sea, sería muy poco ético, ¿ya? Dentro también de las discusiones y de la sanidad de una sociedad que necesita hablar de esta como de cualquier temática, ¿le preocupa alguna vez la calidad de los argumentos en el Chile de hoy sobre estos temas denominados valóricos para algunos, para otros son temas finalmente de la sociedad, son temas políticos también? O sea, yo creo que en Chile todavía hay personas que efectivamente no aceptan esta realidad, no aceptan que hayan personas diferentes, ¿no? Y no solo en el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, yo el otro día nos tocó en la Comisión de Educación una declaración que venía en un documento de los colegios particulares subvencionados, donde decía, los padres, el problema que hay para la inclusión, ¿no?, es que los padres no están dispuestos a que niños que vienen de otros hogares, con otras conductas, con otras prácticas, que sus propios hijos los eduquen. Y yo dije, horror. Primero, es como negar que la escuela es la que tiene que educar, sí, claro, no los niños. Y lo que tiene que hacer la educación y la sociedad en Chile es que precisamente aprendamos a convivir con personas que son diferentes. O sea, el tema de la discapacidad, el tema de los niños con autismo, el tema de los niños que son diferentes socialmente, por religión, por lo que sea, no pueden ser discriminados y no se puede buscar ningún argumento como que los padres no están dispuestos a que los niños eduquen a los niños que no traen las conductas de la casa. A mí eso me parece como... Pero eso es una realidad. Es una realidad. Es el tema. Y esta sociedad muchas veces que crece en guetos, o sea, y eso no lo podemos negar. Es que Chile viene, mira, yo creo que Chile viene hace rato, hace mucho rato, y nosotros ese tema lo planteamos en la discusión de educación con el tema de la inclusión. Y yo planteé que Chile es un país neodarwinista, ¿no?, en términos de que los espacios, cualquiera sea ellos, son para los más aptos. La educación es uno de ellos, sí, ¿no? O sea, una escuela que le dice a un niño, tú me sirves, tú no me sirves, ¿no?, es claramente una medida de discriminación, pero además de una violencia inusitada. Sí. O sea, ¿por qué tú le dices a un niño que no le sirve al sistema? Cuando aquí se dice en nombre del proyecto educativo, el proyecto educativo puede elegir a los niños, ¿no?, tú dices, ¿por qué? Si yo, por ejemplo, tengo un hijo y quiero que este niño sea artista, ¿no?, yo quiero que se desarrolle en un medio que efectivamente le desarrollen su parte artística. ¿Por qué lo va a elegir el colegio al niño? Cuando el colegio está como proyecto educativo precisamente para formar a los niños en esa área. Exacto. ¿Ya? Entonces, no, no me sirve, ¿ya? O sea, hoy día los sistemas escolares, ¿ya?, y todo nos dice en nuestra sociedad, el sistema de salud, ¿no?, usted no es de acá, ¿ya?, usted es de los pobres, ¿ya?, usted no es de los ricos, entonces usted no se puede atender aquí. O sea, nosotros hemos montado un sistema altamente excluyente, sí, segregador, altamente segregador, altamente clasista, altamente racista, ¿no? Y esa es la sociedad que tenemos hoy día, ¿no? Y esa es la sociedad que hemos construido entre todos. Y yo creo que esa es la sociedad que tenemos que primero tomar conciencia de que esa es la sociedad que tenemos y que construimos, y esa es la sociedad que tenemos que cambiar. Y son muchos los ámbitos en los que tenemos que cambiar. No es solo en el tema del matrimonio igualitario, en el tema de la homosexualidad, en todo. En todo nosotros somos una sociedad segregadora, ¿ya?, exitista, ¿ya?, que es para los más aptos, los más débiles no tienen espacio, ¿ya?, y somos... Eso es lo que somos, ¿ya? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia y el segundo paso es intentar cambiarla. Diputada Girani, muchas gracias por esta conversación siempre. Gracias. Y estaremos en una próxima oportunidad también dialogando sobre estos temas profundos de la sociedad chilena. Muchas gracias. Gracias, que estés bien. Agradecerle a ustedes también su compañía y su sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad con más puntos de vista. Que estén muy bien.